pero no hay que tener ningún miedo a la ingesta de vitamina C. Es una de las pocas vitaminas que sabemos que no tiene toxicidad conocida, ¿no? Porque la mayor parte de la población está viviendo en condiciones de escorbuto subclínico debido a la poca cantidad de vitamina C ingerida. Mm. La discusión ahora es cuánta vitamina C deberíamos tomar para estar sano. Pues mi sobrino, él le detectaron con 5 añitos, le detectaron un cáncer muy agresivo. El cáncer no es tanto que estemos viviendo muchos más años, sino que poco a poco el cáncer va afectando a gente cada vez más joven. Óscar, bienvenido al podcast. Gracias por finalmente pues, encontrar el hueco para hacer esto. Te lo agradezco, que sé que eres alguien pues, con muchas cosas encima de la mesa, muy ocupado, así que muchas gracias por encontrar el rato. No, no, para nada a ti, Jesús. Es un gustazo finalmente encontrar el hueco. La ciencia, Óscar, es un campo de sorpresas, ¿no? Resulta que siempre pensamos que hasta ahora, ¿no? Hasta hace unos años pensábamos que la vitamina D era una vitamina y resultó ser una hormona. Resultará que finalmente la vitamina C, que tú tanto estudias, no es una vitamina, porque una de las cosas que me ha sorprendido al prepararme para esta conversación contigo es saber que realmente la vitamina C es una molécula que se parece mucho a la glucosa, ¿no? Entonces, Exacto. quizás sería interesante empezar porque explicaras un poquito realmente lo macro. ¿Qué es una vitamina? ¿Qué son las vitaminas? Una vitamina, como dice la propia palabra, digamos, la etimología viene de la palabra vita, vida, ¿no? Y mina de amonio. Entonces son moléculas en cuya destrucción, desintegración o anabolismo creación intervienen moléculas de amonio en el proceso. Pero las vitaminas en general, hablando, digamos, llanamente, son moléculas que son esenciales para la realización y el buen funcionamiento de todos los procesos biológicos a nivel celular. Es decir, las vitaminas son moléculas esenciales para la vida, básicamente. Y en concreto la vitamina C, ¿qué es? ¿Es una vitamina realmente? O como digo, acabaremos descubriendo que no lo es. Es que el problema de la vitamina C es que como digo yo, un viejo desconocido. Es decir, en 1937 se descubrió la estructura de la vitamina C, se aisló la vitamina C, dieron el primer premio Nobel al doctor Albert Szent-Györgyi por el aislamiento de la vitamina C. Además, el aislamiento partiendo del pimiento, fíjate, en Cambridge, Mm. en la Universidad de Cambridge. Él también descubrió algunas de las acciones biológicas de esta vitamina. Luego se ha estudiado mucho sobre las posibles funciones de la vitamina a nivel de molécula antiescorbútica, molécula que ayuda a la generación de colágeno, por eso se utiliza tanto en temas de belleza. Mm. Sin embargo, la falta de investigación a nivel molecular hace que sea una gran desconocida. Es decir, ahora sabemos que la vitamina C interviene en muchísimos otros procesos biológicos a nivel de mantenimiento del sistema inmunitario, a nivel de regulación de la quimiotaxis o del movimiento de los neutrófilos. También interviene regulando el metabolismo de la glucosa en procesos oncológicos. O sea, su abanico de acciones es enorme. El Ya. problema es la falta de investigación. ¿Por qué? Porque para investigar este tipo de moléculas necesitas medios, hacer investigación molecular e investigarla como se puede investigar cualquier molécula farmacéutica. Mm. Faltan medios para hacer esto, se está empezando y es muy posible que algún día descubramos, al igual que ocurría en su tiempo con la vitamina D, que la vitamina C está implicada en otras funciones de las cuales no tenemos ningún conocimiento. Ya. Hubo un decano de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina, que dijo algo así en los años 30, ¿no? Que es una frase que se repite mucho, que la mitad de lo que sabemos en ciencia es falso, el problema es que no sabemos qué mitad es, ¿no? Entonces Estoy totalmente de acuerdo. puede ser que con la vitamina C ocurra algo parecido, ¿no? Una de las, digamos, de las funciones importantes que cumple, has nombrado reforzar el sistema inmune. ¿Realmente tiene un efecto tan positivo como hemos visto históricamente en el tratamiento de los resfriados, los catarros, las gripes, los procesos virales en general? Tiene un efecto real porque hay como información contradictoria en Internet, ¿no? ¿Hasta qué punto Es, realmente ayuda? Efectivamente, hay información contradictoria en Internet. El problema de la ciencia es que realmente no es un ente, no es una entidad, no,
independiente realmente. La ciencia también se debe un poco a su financiación, es decir, aquel que financia la investigación también condiciona un poco el resultado. Entonces, muchas veces nos encontramos con artículos científicos revisados por pares con información contradictoria. ¿Qué sabemos como cierto de la vitamina C? Sabemos que ayuda a la estimulación de los linfocitos B y T, que son parte del sistema inmune adquirido. Sabemos que regula quimiotácticamente los neutrófilos, es decir, los neutrófilos son parte de nuestro sistema inmune innato y son moléculas, digamos que cuando llega un virus, una bacteria, pues son parte de nuestro primer sistema de defensa. El problema es que, digamos, la vitamina C hace como una especie de policía molecular que regula el tráfico de estos neutrófilos. Es decir, para que funcionen correctamente, pues ella es la que dirige, la que comanda el equipo, donde dice a los neutrófilos dónde deben actuar para que no se produzcan, digamos, alteraciones, inflamaciones y otro tipo de actuaciones aberrantes del sistema inmune. Mm. Sabemos que está implicado en la formación de la matriz de colágeno y en el mantenimiento del ácido hialurónico. Y eso tiene importancia también a nivel oncológico. Mm. ¿Por qué? Porque en el cáncer, ya comentaremos más tarde, pero unas de las proteínas que se expresan se llaman metaloproteinasas y están encargadas muchas veces de romper esa matriz de colágeno para facilitar la escapada de la célula tumoral y la invasión de otros tejidos. Bien, pues la vitamina C lo que hace es precisamente reforzar esa matriz de colágeno y evitar ese escape de la célula tumoral. Sabemos también que la vitamina C está implicada en la generación de una hormona que se llama interferón, unas moléculas que son eh, necesarias para la intervención ante virus, ante las infecciones víricas. El interferón, como su propio nombre indica, interfiere con la replicación de algunos virus. O sea, esto sabemos que es correcto, que es así, que está publicado en revistas científicas. Se ha especulado mucho sobre si la vitamina C tiene un efecto preventivo o no. Hombre, ¿por qué surge esta duda? Esta duda surge porque la FDA americana, la Food and Drug Administration, que es el organismo regulador del uso de los alimentos, de los medicamentos, pues estableció hace ya muchos años que el nivel de vitamina C necesario para un ser humano era unos 100 microgramos en hombres y 75 en mujeres. O sea, es muy bajito, ¿no? Perdón, miligramos, no microgramos, Mm. es muy bajito. Sin embargo, sabemos que los primates superiores, que son más de un 90% parecidos a nosotros, a veces están consumiendo más de 4, 5, 6 gramos diarios de vitamina C. ¿Por qué? Mm. Porque como sabemos ahora, la vitamina C no es solamente antiescorbútica, que esta es la cantidad que reguló la FDA americana. Dijo, tomando 100 microgramos o 100 miligramos, perdón, diarios, no sufrimos escorbuto. Pero sabemos que la vitamina C tiene muchas otras funciones, con lo cual muy probablemente sería necesario revisar cuáles son los requerimientos nutricionales de vitamina C en el ser humano. Ujú. Ahora te quería preguntar sobre eso, pero antes, o sea, pero que en resumidas cuentas lo que vienes a decir es que lo que nos decían nuestras abuelas de la vitamina C, efectivamente Sí. aquello tenía sentido, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchísimo sentido Ya. y hay muchísimas publicaciones ya Mm. que se pueden ver en PubMed, que es esta web de publicaciones científicas al cual acceden la mayor parte de científicos y médicos. Ahí se pueden encontrar cantidad de información sobre la participación de la vitamina C en todos estos procesos inmunitarios, oncológicos también y Virales. Mm. antivirales, sí, Ujú. precisamente, sí, sí. Ujú. Si la vitamina C es tan importante, como has explicado, y interviene en tantos procesos importantísimos para nosotros, ¿cómo puede ser que el ser humano sea uno de los pocos animales que no la produce de manera... ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser Pues que, la- mira, que tengamos, que otros animales la produzcan endógicamente y nosotros no? nosotros no. Esto se sabe que hace unos 63 millones de años, en nuestra rama evolutiva, se produjo una mutación en una enzima que se llama L-gulonolactona oxidasa. Y esta enzima cataliza la última reacción de conversión de glucosa en vitamina C, porque la vitamina C es una molécula que procede de la glucosa. Esta mutación, ¿qué sentido tiene? Pues no hay una explicación clara. Una de las explicaciones es
que esta mutación favorece el metabolismo de la urea en el ser humano y en los primates superiores, pero no está muy claro por qué o qué ventaja evolutiva nos ha proporcionado la mutación en este enzima y por tanto la no producción de vitamina C, porque la vitamina C es esencial para la vida. O sea, nosotros no la producimos, pero sí o sí tenemos que adquirirla a través de la alimentación. Mm, La discusión ahora es cuánta vitamina C deberíamos tomar para estar sanos, ¿no? Esta mm, sería una discusión que convendría retomar. mm. Pero no está muy claro el porqué de esta mutación en esta rama del árbol evolutivo, desde los simios hasta el Homo sapiens. Ya. Bueno, quizá, mira, antes de quiero abrir esa, esa parte, te quiero hacer esa pregunta sobre cuál es la cantidad necesaria diaria, pero quizá antes hay gente que es muy reticente a tomar vitamina C como Mm. suplementación, ¿no? Antes, para esas personas que son muy, bueno, que son muy conscientes de estos y prefieren intentar tomar todo lo que necesitan vía nutricional, ¿cuáles son los alimentos que más vitamina C contienen o que pueden aportarles una mayor cantidad de esta vitamina? Pues hay algunas, la acerola, por ejemplo, contiene una enorme cantidad de vitamina C. Mm, El pimiento contiene una enorme cantidad de vitamina C. Por supuesto, la naranja contiene vitamina C, aunque no en las cantidades que hemos referido anteriormente para el pimiento y para la acerola. Los cítricos en general, el kiwi, tiene también mucha vitamina C, pero no hay que tener ningún miedo a la ingesta de vitamina C. Los ensayos clínicos que se han realizado con vitamina C sobre la seguridad de la molécula no han detectado ningún nivel tóxico para esta vitamina. Es una de mm, las pocas vitaminas que sabemos que no tiene toxicidad conocida. Podemos hablar de que puede producir en grandes cantidades diarrea. Sí, se puede generar diarrea, pero digamos, se sabe que hay personas, 5 o 6, que los monos superiores pueden consumir hasta 8 gramos diarios sin mm, ningún tipo de problema, 10 gramos diarios incluso. Yo mismo he llegado a consumir 10, 12 gramos sin ningún tipo de problema porque nuestro intestino también se acostumbra a las cantidades crecientes de vitamina C. Es decir, si ingerimos, por ejemplo, un día 1 gramo de vitamina C y nos produce ciertos problemas estomacales, al final el cuerpo, el intestino, se va acostumbrando a la absorción de la vitamina y probablemente vayamos superando esta barrera hasta que podamos ingerir varios gramos al día sin ningún tipo de toxicidad. mm. ¿Cómo puede ser que haya tanta divergencia, que haya falta de consenso en cuanto a la cantidad recomendada diaria? Porque por un lado hay un espectro enorme, porque digamos, en otros debates nutricionales, la Mm. ventana de diferencia de opiniones es más estrecha, pero aquí, o sea, Sí, por un lado tenemos la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que no sé si recomienda 45 miligramos o dice que la cantidad mínima necesaria son 45 miligramos, y alguien al que tú admiras mucho, que luego hablaremos de él, Linus sí. Pauling, premio Nobel en Química, gran conocedor y estudioso de la vitamina C, como tú, tomaba diariamente pues entre 6 y 18 gramos, Sí, no sí, miligramos, sí. gramos. Entonces, Gramos. cómo puede ser que haya semejante amplitud de Sí. recomendaciones? Esto es porque hace varias décadas, tras el descubrimiento de la estructura y las funciones biológicas de la vitamina C, eh, se determinó cuál era la cantidad mínima de vitamina C necesaria para no padecer escorbuto. Los estudios clínicos determinaron que entre 80 y 100 miligramos en hombres y 50 a 75 miligramos en mujeres eran suficientes para no padecer escorbuto. Pero ¿cuál es el problema que yo veo ahora? La investigación ha seguido avanzando. Sabemos que la vitamina C no solamente está implicada en la generación y el mantenimiento de la matriz de colágeno, sino que no hay muchísimas otras funciones en las cuales la vitamina C es necesaria. Con lo cual yo creo que convendría reabrir este debate sobre cuánta vitamina C es necesaria, no solamente para el mantenimiento de la estructura del colágeno de la piel o de los órganos, de los tejidos internos, sino para el buen funcionamiento del sistema inmune, para la regulación de los neutrófilos, para la diferenciación de algunas otras moléculas de nuestro sistema defensivo y también, ¿por qué no?, a nivel oncológico, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora. Ya. Dado que no hay consenso en la cantidad,
Y entendido que esto no es recomendación por tu parte de ninguna, No, que esto no es recomendación por tu parte, pero como estudioso, investigador de la vitamina C, que llevas un montón de años, no sé si décadas ya, creo que décadas, ¿no? Estudiando, llevo sí, justamente 9 años ahora, pues llevas casi una década estudiando la casi una década, vitamina sí, C. sí. Dentro de ese contexto, o sea, en tu opinión, ¿de qué rango estaríamos hablando de una toma diaria de vitamina C si buscáramos niveles óptimos de salud? No subsistencia, no evitar el escorbuto, sino Sí. optimizar nuestra salud. ¿De qué rango crees que podríamos estar hablando? Pues yo en esto me fijo mucho en cuáles son los requerimientos nutricionales en los animales que se parecen a nosotros Mm, más. Y evidentemente estos animales son los primates superiores que comparten más de un 98% de su genoma con nosotros y que en su enorme mayoría tampoco producen vitamina C. Bien, pues los primates superiores diariamente están ingiriendo del orden de 4 a 8 gramos de vitamina C. mm, Entonces, yo mismamente tomo del orden de 8 gramos diarios de vitamina C sin ningún tipo de problema. No olvidemos que la ausencia de vitamina C en plasma, estas bajas concentraciones de vitamina C en las cuales está viviendo actualmente la mayor parte de la población, porque la mayor parte de la población está viviendo en condiciones de escorbuto subclínico debido a la poca cantidad de vitamina C ingerida, esta baja cantidad de vitamina C condiciona también los eventos cardiovasculares. Es decir, se sabe que la vitamina C, la ausencia de vitamina C, es causa de mayor probabilidad de sufrir un accidente cardiovascular. mm. Esto está publicado en cantidad de revistas científicas y, sin embargo, un poco lo que asombra es que todavía la cardiología no haya cogido y cuando tiene un paciente que ha tenido un evento cardiovascular, que ha tenido un infarto, que ha tenido un ictus, que ha tenido, ¿por qué no recomienda, además de la farmacopea necesaria para recuperar al paciente, la ingesta de vitamina C para recuperar los niveles normales requeridos en plasma, ¿no? Para prevenir y recuperar a la persona? Esa pregunta te la hago yo. ¿Por qué no se hace eso? No tiene fácil respuesta. Yo creo que lo que ocurre es que existe un enorme desconocimiento del funcionamiento de las moléculas naturales y hay muy poca investigación sobre ellas, muy poca investigación. ¿Por qué hay poca investigación? Porque, digamos, desde 1913, cuando las grandes fundaciones, como la Fundación Carnegie, la Fundación Rockefeller, empezaron a, digamos, a implementar y a financiar la investigación farmacéutica, se ocuparon o dirigieron su atención principalmente a las moléculas de síntesis química. ¿Por qué? Porque las moléculas naturales no están sujetas a patente. No se puede patentar la vitamina C, no puedes patentar la vitamina D3, no puedes patentar el magnesio, no puedes patentar el zinc. ¿Qué ha ocurrido con esto? Ha ocurrido que conforme se íbamos avanzando en el conocimiento sobre el funcionamiento de las moléculas de síntesis química, y así hemos tenido gran cantidad de moléculas como que ahora de uso común hoy en día, como el paracetamol, ibuprofeno, el sintrón, los beta bloqueantes. Ya. Sin embargo, el desconocimiento sobre la importancia y el funcionamiento de este tipo de moléculas en la patología y en la salud humana es lo que está provocando precisamente que no se esté recomendando en el ámbito clínico, en el ámbito médico, este tipo de vitaminas, este tipo de moléculas naturales que rara vez tienen efectos tóxicos. En el caso de la vitamina C no está descrito ninguno, pero lo que ocurre es esto, se desconoce. Ya. Y entonces aquello no puedes recomendar algo de lo cual tú desconoces cuál es su importancia en el mecanismo de actuación, dónde está funcionando, mediante qué mecanismos molecular está funcionando, cuál es realmente la importancia de estas vitaminas en la salud. Si desconoces todos estos aspectos, no lo puedes recomendar. O sea, no creo que haya una mala no hay mala intención, lo que hay es desconocimiento. Claro. Tristemente, eso suele ser uno de los vectores principales por la falta Sí, de progreso, ¿verdad? Si yo quisiera aumentar mi toma de vitamina C diaria, yo mismo, insisto, esto no es recomendación para nadie. Yo te estoy preguntando a ti, Óscar, sí. como gran conocedor de la vitamina C, ¿cómo sería esa transición de tomar quizá pues 500 miligramos o un gramo al día a
llegar a esos niveles de 3, 4, 5 o incluso más gramos, Sí, ¿cómo lo haría? ¿Cómo me dirías que debería hacer ese proceso? yo iría incrementando a partir de 500 miligramos, iría incrementando paulatinamente la ingesta de vitamina C a nivel oral. Si llegamos al punto en que esa ingesta nos produce diarrea, eh, bajaría un poco esa cantidad, esos miligramos de vitamina C, Mm, mantendría con la ingesta que no nos produce estas molestias estomacales, y luego para que nuestro cuerpo, nuestro organismo, vaya acostumbrándose a su asimilación. Y mm, luego, posteriormente, poco a poco, iría incrementando, más que nada para no tener estas molestias, porque mm. como digo, no tiene mayor problema o ninguna otra toxicidad conocida. Pero lo dividiría durante el día, quiero decir, si quiero llegar, por ejemplo, a 6 gramos al No, día, o de una vez, una toma no, no, dividido, no. como... No, no, yo si nunca he tomado vitamina C, nunca me he suplementado con vitamina C y quiero llegar a esa cantidad, yo lo haría por semana, es decir, al principio iría con 500, iría hasta la cantidad mínima que empieza a producirme este trastorno digestivo, esta pequeña diarrea, esta pequeña molestia estomacal, ahí bajaría o me mantendría durante un tiempo para que mi organismo se acostumbrase a la asimilación de esa cantidad. Cuando una vez que el organismo se acostumbra a la asimilación ya de estos miligramos de esta cantidad, iría subiendo paulatinamente hasta volver a este nuevo episodio donde hay cierta molestia y así hasta llegar a solo los 6 gramos. Sí, pero mi pregunta es, a medida que voy subiendo, cuando ya llego, cuando voy aumentando la cantidad y más o menos mi cuerpo no me va Lo va dando, asimilando, sí. no me va dando señales de que hay ningún problema digestivo, quiero decir que si consigo llegar a, por ejemplo, a 6 gramos, ¿los 6 gramos me los tomo de una vez o los divido a lo largo del día? La posología, Sí, ya te entiendo. La vitamina C creo que es mejor tomarla a lo largo del día. ¿Por qué? Porque eh, la, vita- la vitamina C tiene dos aspectos. Falta de toxicidad, pero por otra parte una rapidísima asimilación y una rapidísima degradación. Es decir, nuestro hígado se deshace de la vitamina C muy rápidamente. Si queremos tener una concentración plasmática elevada de vitamina C a lo largo del día, es conveniente dividir las tomas a lo largo del día. vale. Hay algunas personas que refieren episodios como de intranquilidad cuando la toman durante la noche. Así que yo aconsejo a partir de las 7 o las 8 de la tarde no tomar vitamina C para no tener este riesgo, ¿no? Yo creo que esto puede ser causado precisamente por esta similitud de la vitamina C a nivel molecular con la molécula de la glucosa. La glucosa nos reactiva, ¿no? Yo creo que la Mm, vitamina C ocurre algo parecido, nos reactiva. Entonces, a mm. partir de las 8 no sería conveniente tomar vitamina C para no sufrir esta pequeña molestia. Interesante, buen dato. Has dicho varias veces que la vitamina C no es tóxica, pero hemos oído todos muchas veces eso de las piedras en el riñón también, ¿no? Las Sí, famosas piedras en el riñón. ¿Eso sí. se sustenta en algo? ¿Tiene sentido? Es Sí, un... esto está sustentado, digamos, uno de los productos de la degradación de la vitamina C, una vez eliminada por el hígado y por el riñón, son los cristales de oxalato. Eh, la gente que tiene propensión a tener piedras en el riñón debería tener algo más de cuidado con la vitamina C, pero sinceramente esto está basado en una publicación científica donde se observó que el 1% de los pacientes que tomaban vitamina C en dosis farmacológicas y a nivel intravenoso podía producir cristales de oxalato, piedras en el riñón, el 1% y en cantidades farmacológicas, o sea, cantidades muy elevadas. Realmente la vitamina C tomado diariamente en dosis hasta de gramos realmente va a producir piedras en el riñón. Por otra parte, las personas que tienen propensión a generar piedras en el riñón podrían tomar como suplemento citrato de potasio que ayuda al riñón a eliminar precisamente el oxalato, con lo cual estamos reduciendo mucho la probabilidad de molestias a nivel renal por la ingesta de la vitamina C. Claro, uno se pregunta cuál sería el porcentaje de personas que si se come, no sé, 1 kilo de cualquier alimento, tiene algún tipo de problema. Sí, 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 claro, es que Quizás sería más del 1%, ¿no? Si coges a 1.000 personas y les das 1 kilo de aguacate, pues evidente, a cuántos les pasa algo, ¿no? Bueno, pues evidente, quizás más del decía, 1%. claro, decía Paracelso, dice, todo en la naturaleza es un veneno
o es un remedio, todo depende de la dosis. Claro. Bueno, pues lo curioso con la vitamina C es que sabemos que es un remedio a partir de ciertas concentraciones, pero sabemos que no es un veneno, o sea, no hemos llegado nunca a una dosis tóxica de vitamina C. Mm. Llevas muchos años estudiando el uso terapéutico de la vitamina C en pacientes oncológicos. Ujú. Básicamente, pues de qué manera la vitamina C puede ayudar a pacientes con cáncer. Sí. ¿Habéis llegado a concluir algo? ¿Tenéis datos concluyentes o en qué punto estáis? Y nosotros estudiamos siempre, digamos, utilizando modelos animales, es decir, extraemos tumores de pacientes y estos tumorcitos los injertamos en un modelo animal para ver cuál es la respuesta del tumor a la vitamina C, sola o en monoterapia o bien en combinatoria con otras quimioterapias. Por ejemplo, ahora tenemos un artículo enviado donde estamos investigando cuál es la función sinérgica de la vitamina C en combinatoria con la gencitabina, que es una de las quimioterapias habituales para el tratamiento del cáncer de páncreas. La conclusión a la que poco a poco estamos llegando es que la vitamina C es una molécula que contrapesa el metabolismo de la glucosa. Es decir, sabemos que los tumores tienen una enorme avidez por la glucosa. Es decir, una célula tumoral tiene una avidez 7 veces superior a una célula normal por la glucosa. Eh, Cuando la glucosa entra dentro de la célula tumoral, está activando procesos de generación de energía, de generación de moléculas para la división celular. Y lo que hace la vitamina C, a pesar de su enorme parecido a nivel químico, es justamente lo contrario. Es decir, la vitamina C entra incluso por el mismo receptor que entra la glucosa a la célula tumoral, pero cuando la glucosa entra dentro de la célula tumoral, está, digamos, desactivando aquellos procesos que habían sido activados por la glucosa, conduciendo a la célula a lo que se llama apoptosis o muerte celular. Claro, esto suena muy bonito y es muy interesante. El tema es, se necesita también que la vitamina C llegue, ¿no? Llegue al tumor, que esta es la parte más difícil. Entonces, sobre esto también habría que investigar, no solamente sobre cómo funciona la vitamina C, sobre si tiene capacidad o no antitumoral, que en mi opinión queda ya sobradamente claro que la tiene, sino cómo podemos hacer que la vitamina C acceda con mayor eficiencia al órgano diana, ¿no? Este es un punto también de investigación clave que debería desarrollarse en un futuro. ¿Y se está empezando a aplicar ya esto o todavía no? ¿O en qué punto está en cuanto a la implementación del uso Ahora terapéutico? mismo, sí, ahora mismo en más o menos a nivel mundial hay algo más de 100 ensayos clínicos donde se está investigando la vitamina C principalmente en combinación con otro tipo de terapias oncológicas para determinar cuál es su eficiencia para mejorar la calidad de vida del paciente o mejorar la supervivencia. Pero, desgraciadamente, hasta hoy a pesar de que ya hay muchos estudios que han determinado que la vitamina C afecta positivamente no solamente a la supervivencia, sino a la calidad de vida del paciente, no se está implementando a nivel hospitalario ni clínico en prácticamente ningún hospital conocido. Se está poniendo quizás como terapia paliativa, para mejorar un poco, para evitar toxicidad eh, colateral o a ciertos tipos de terapias, pero no se está considerando la vitamina C como una molécula directamente con potencial antitumoral, ¿no? Que es Ya, como yo creo que debiera ser considerada. ya. Bueno, te preguntaría por qué, pero me imagino que la respuesta es la misma que me has dado antes, ¿no? Pues porque, Sí, porque esto es un sistema muy complejo con muchas variables. exacto, Ya, exacto, ya. exacto. Es difícil, sobre todo ha habido tanto, porque Linus Pauling efectivamente, a raíz de 1976, donde él hizo el primer ensayo clínico con el doctor Iwan Cameron sobre cuál es la eficacia de la vitamina C en diversos tipos de cánceres y llegó, sus resultados fueron publicados en una revista muy prestigiosa, Proceedings of the National Academy of Sciences de Nueva York. Él llegó a la conclusión de que los pacientes terminales tratados con vitamina C, con esos tipos de cánceres, de neoplasias, vivían hasta 300 días más que los pacientes no tratados. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que la clínica Mayo posteriormente trató de reproducir los datos que había obtenido el doctor Pauling y no lo consiguieron.
pero claro, hubo errores significativos a la hora de llevar a cabo la reproducción del ensayo de Pauling en la Clínica Mayo. Uno de los errores fundamentales fue que la vitamina C fue administrada de manera principalmente oral, no intravenosa. Este es un dato muy importante. Y otro dato, o digamos, otra diferencia entre el estudio de Pauling y el estudio de Clínica Mayo era que Pauling administró siempre la vitamina C al paciente, aunque el tumor en principio pareciese incrementarse. Aún así, él siguió dando vitamina C. Sin embargo, en el ensayo de la Clínica Mayo lo que hicieron era cuando el tumor progresaba, paraban, digamos, la administración de vitamina C para volver a dar al paciente quimioterapia. Estas dos diferencias fueron fundamentales para explicar la diferencia entre los resultados que obtuvo la Clínica Mayo respecto a los obtenidos por Linus Pauling y Juan Cameron en el 76. Ya. Y eso rompió un poco pues, el flujo, la continuidad Exacto, del estudio de este tipo de exacto, terapias, ¿no? así es. Sería una locura concluir yo con mi mentalidad muy poco científica, Oscar, con razonamiento sencillo de abuela. Sería una locura pensar que si las dosis altas de vitamina C ayudan en la curación del cáncer, en dosis más bajas puede tener un efecto profiláctico preventivo. No, o Sí, sea, yo estoy es un convencido. razonamiento de doble sentido, ¿no? Si cura o si puede ayudar a curar, perdón. Sí, ¿No sería una locura pensar que si yo tomo vitamina C de manera constante, puedo estar haciendo algo positivo por la no, prevención del no, cáncer? para ¿No? nada, para nada, no, no es una locura porque precisamente hemos hablado de que ya hay publicaciones científicas donde dicen que la vitamina C estimula la producción de linfocitos T y linfocitos B. Está también ayudando a la quimiotaxis de los neutrófilos. Está ayudando, es decir, también ayuda a la producción de interferón. Ayuda también a la producción o al mantenimiento de la estructura de colágeno del órgano diana. Es decir, si sabemos que el cáncer para progresar necesita destruir la matriz de colágeno y sabemos que un buen nivel de vitamina C mantiene la estructura de esta matriz de colágeno, es evidente que la vitamina C está ayudando a prevenir también la aparición o el crecimiento del tumor, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los seres humanos, todos, producimos al día entre 1 millón, 1,5 millones de células tumorales, todos los días. No hay problema, no nos damos cuenta del problema porque nuestro sistema inmune se hace cargo de estas células tumorales, que son normalmente células en cuya división celular han acumulado errores, mutaciones genéticas, alteraciones epigenéticas. Cuando el sistema inmune detecta estas células erróneas, normalmente se hace cargo de ellas y las destruye sin ningún tipo de problema. Sabemos que la vitamina C ayuda a estimular el sistema inmune, con lo cual, evidentemente, la vitamina C está ayudando a la prevención de la aparición del cáncer. No solamente podría ser una molécula útil en el tratamiento coadyuvante con otro tipo de terapias para tratar, sino también, por supuesto, para prevenir. Mm. Em, Te he oído decir que el cáncer es una enfermedad muy antigua, Ujú. pero algo así como que es una plaga moderna o algo así. Sí, Y me ha sí, sí. parecido algo como muy redondo. ¿Qué quieres decir con esto? Que es una enfermedad antigua, pero una plaga moderna. Fíjate, sabemos que el cáncer es una enfermedad muy, muy antigua porque sabemos que hasta algunos dinosaurios la padecían. O sea, el Edmontosaurus, un animal que existió hace más de 200 millones de años, ya padecía cáncer y ya se han encontrado restos de cáncer en este animal. Sabemos que hay casos de cáncer descritos en un papiro, en el papiro de Edwin Smith, que se conserva en el Museo de Artes Médicas de Nueva York, el Museo de Medicina de Nueva York. Ahí ya se habla de 8 casos de cáncer de mama, no le llamaban cáncer, pero lo describían como tal, describían el aspecto que tenía la enfermedad y cuál sería el tratamiento. Es decir, los antiguos egipcios ya, en un papiro del 1700 a.C., eh, conocían la existencia del cáncer, pero nunca se observaba esta enfermedad como una plaga o nunca era una preocupación realmente tremenda entre el estamento médico del antiguo Egipto, ni siquiera de los antiguos griegos, que recomendaban a los pacientes de cáncer cambios en la alimentación, tranquilidad y conseguían, según parece, incluso a veces incrementar muchísimo la supervivencia del paciente, ¿no? Lo que ocurre es que a raíz de la revolución industrial
empezaron a ocurrir cambios, cambios en la sociedad, cambios en la producción, cambios en nuestro sistema de alimentación, cambios también en nuestro propio estrés, ¿no? Debido al cambio en el sistema de vida. Hay una profesora de Manchester, de la Universidad de Manchester, que se llama Rosie David, que publicó un artículo muy interesante en momias egipcias, buscando en las momias en restos de cáncer y restos de enfermedades cardiovasculares. Y encontró un dato muy interesante. A nivel de enfermedad cardiovascular, las momias egipcias, siglo II, siglo IV antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, eran muy parecidas a nosotros, tenían más o menos el mismo tipo de patología. Sin embargo, en las momias egipcias casi no encontró restos de cáncer, con lo cual la profesora Rosalie David concluyó que era una enfermedad antigua, pero una plaga moderna. Mm. Fíjate que cuando apareció la revolución industrial, aparecen las enormes fábricas con sus chimeneas y aparece la profesión de desollinador para limpiar las chimeneas de estas fábricas. ¿Qué ocurrió? Los trabajadores, los desollinadores, desarrollaban más cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque el hollín tiene una gran cantidad de plomo y sabemos que el plomo es un metal implicado en la aparición de este tipo de tumores. Es decir, el progreso, por una parte, es positivo, nos ha facilitado mucho la vida, pero también tenemos que tener en cuenta que a nivel de salud ha provocado una enorme distorsión de los patrones, digamos, saludables para el ser humano, ¿no? No solamente por el tema de los metales pesados, sino también por los cambios que ha producido el desarrollo en nuestro sistema de alimentación. Sabemos que hay los alimentos ahora, por ejemplo, los pesticidas que se utilizan para la agricultura, nosotros podemos ver, es muy frecuente ver en los documentales, ¿no? Como el hombre que está añadiendo pesticidas para que no haya plagas en un cultivo, lleva un traje. Claro, lleva el traje porque él se tiene que proteger de ese pesticida que está aplicando a esos cultivos. Claro, si este hombre lleva un traje para protegerse él, es evidente que esto que está añadiendo es tóxico y que nosotros lo estamos ingiriendo, ¿no? No pasa nada el problema es la acumulación de factores que pueden ser desencadenantes de un cáncer a lo largo de la vida, ¿no? No es Mm. solamente que un día comamos algo en mal estado o una manzana que tiene demasiados pesticidas, no, el problema es que lo hacemos desde que somos pequeñitos hasta que somos adultos y esta acumulación sucesiva de eventos son los que acaban produciendo, en mi opinión, acaban aumentando la probabilidad de padecer un cáncer. Bien. Eh, Llevamos muchas décadas ya en la lucha contra el cáncer. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Estamos cerca del final? ¿Esto va mejor? ¿Va peor? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, desgraciadamente, hace poco ha salido, bueno, están saliendo ahora publicaciones que dicen que hay una explosión de cáncer entre menores de 50 años. Mm. Eh, Hay más cáncer y antiguamente, bueno, antiguamente, no tan antiguamente, años 2000 algo, se decía hay más cáncer porque vivimos más. Sin embargo, yo creo que lo que está ocurriendo es que el cáncer está afectando cada vez estratos más jóvenes de la sociedad. Es decir, antes no había plantas de oncología pediátrica, ahora sí tenemos plantas de oncología pediátrica. Yo creo que lo que explica este incremento, esta explosión de cáncer, no es tanto que estemos viendo muchos más años, sino que poco a poco el cáncer va afectando a gente cada vez más joven. ¿Qué pasa? El cáncer es una enfermedad muy compleja. Hay una enorme variedad de mutaciones, alteraciones genéticas, epigenéticas, que pueden acabar desencadenando esta enfermedad. Entonces, claro, actualmente la investigación se está centrando en moléculas que son capaces de detener o capaces de inhibir ciertos procesos derivados de tal o cual mutación. Pero, por ejemplo, hay un gen que nosotros estudiamos mucho en el hospital, es el gen Carras, que está muy asociado a la quimioresistencia, y un solo gen tiene más de 500 mutaciones conocidas. Claro, no podemos diseñar 500 moléculas distintas para cualquiera de estas mutaciones. Creo que, en mi opinión, el estudio del cáncer debería afrontarse desde un punto de vista termodinámico, es decir, al igual que un coche necesita energía para funcionar, todo necesita energía para funcionar, también las células tumorales necesitan energía para funcionar.
Lo que hacen las mutaciones en las células normales es transformar a estas en células tumorales y cambian también su sistema de obtención de energía. Creo que este es el punto en el cual la oncología actual debería ahondar. ¿Cómo podemos interrumpir los sistemas de producción de energía de la célula tumoral? Mm. ¿Por qué? Si somos capaces de inhibir este tipo de procesos, seremos capaces de actuar sobre una gran variedad de tumores independientemente de las mutaciones que subyacen a la aparición del tumor. Claro, tú estás hablando de interrumpir el proceso antes, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora es atacar el problema cuando ya está en un estadio más Actualmente, avanzado, ¿no? actualmente tenemos una gran variedad de moléculas que están, digamos, destinadas a inhibir ciertos procesos que están sobreactivados debido a una mutación. Ya. Yo lo que hablo es más bien de interrumpir los procesos energéticos, es decir, hay una mutación que va a sobreactivar un proceso, pero para que esta sobreactivación de este proceso ocurra, se necesita energía, se necesita gasolina, se necesita glucosa, se necesita glutamina. Si interrumpimos estos procesos de obtención de energía de la célula tumoral, aunque se ocurra la mutación, la célula tumoral no será capaz de llevar a cabo estos procesos y ahí podemos tener una de las claves para avanzar un poco más en la solución definitiva del cáncer. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, Óscar? O sea, más allá de la gestión sanitaria, más allá de la investigación, eso digamos que no depende de cada uno de nosotros cuando Mm. estamos en nuestra casa, en nuestro día a día, en nuestro trabajo. En tu opinión, ¿cuáles son las intervenciones que puede hacer cada uno para intentar minimizar, pues, padecer un cáncer, dicho directamente? Yo creo que cuando enfocamos el cáncer desde un punto de vista metabólico, hay algo que hay que tener claro, ¿no? Cuando viene un paciente al hospital, sospechamos que tiene un cáncer, hay una prueba que se realiza que es el PEC-TAC. El PEC-TAC es una prueba en la cual se le inyecta al paciente glucosa marcada reactivamente, un poquito de glucosa marcada reactivamente, y ahí observamos que la glucosa es adquirida por el tumor y así nos da datos sobre dónde está el tumor, cómo está devascularizado, qué tamaño tiene, nos da una gran cantidad de datos. ¿Por qué? Porque efectivamente las células tumorales, por norma general, en el 80 y tantos por ciento de las veces, tienen una avidez enorme por la glucosa. Para minimizar la aparición de un cáncer es evidente que tenemos que saber balancear este metabolismo de la glucosa, es decir, interrumpir este paso de la glucosa hacia la célula tumoral. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Hay muchas acciones. El cáncer debe ser enfocado desde un punto de vista holístico. Es evidente que un cambio en la alimentación tiene que ser positivo, porque un cambio en la alimentación, digamos, donde consumamos menos hidratos de carbono, al final, evidentemente, estamos restringiendo las fuentes de azúcar de las cuales tira la célula tumoral. Es cierto que cuando nosotros restringimos mucho los hidratos de carbono, el hígado transforma glucógeno en glucosa para seguir tirando de ello. Pero ya estamos forzando el organismo, estamos forzando y además hacemos que el organismo pueda entrar en cetosis. Cuando un organismo sin fuentes de carbono entra, digamos, sin carbohidratos, entra en cetosis, los cuerpos cetónicos, por norma general, son mucho mejor asimilados por las células normales que por las células tumorales. Es decir, simplemente manteniendo una alimentación sana, equilibrada y correcta, ya estamos haciendo muchísimo para evitar la aparición del cáncer. El deporte, evidentemente sí, porque el deporte hace que nuestro organismo genere una serie de hormonas que tienen como función mantener el correcto metabolismo de nuestro organismo. Además, apoya la oxigenación del cuerpo, apoya la vascularización del cuerpo. ¿Qué ocurre? Sabemos que la célula tumoral no consume mucho oxígeno, tira principalmente de la glucosa. Si nosotros favorecemos o apoyamos, incentivamos a nuestro organismo al correcto consumo del oxígeno a nivel celular, estamos previniendo la aparición del cáncer. Digamos, la alimentación sería suficiente y el ejercicio serían suficientes. Lo que ocurre es que ahora muchas veces como escuché una vez a un nutricionista, comemos cosas que parecen alimentos, pero no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema inmune necesita cofactores, necesita magnesio, necesita zinc, necesita selenio. Todo este tipo de cofactores,
muchas veces no los estamos adquiriendo de la dieta mediterránea, porque ya no los tienen. Desgraciadamente, el monocultivo hace que muchas de las frutas o verduras que consumimos sean más pobres. Entonces, a veces es necesario también la suplementación, una suplementación adecuada, no a tontas y locas. Tenemos que ver cuál es el mineral en el cual, o el oligoelemento en el cual nosotros somos deficitarios para poder suplementarnos. Con este tipo de acciones podemos hacer muchísimo, muchísimo para, no solamente para prevenir el cáncer, sino para prevenir cualquier tipo de enfermedades. Digamos, evitar todos aquellos procesos que producen inflamación en nuestro organismo. La inflamación sostenida siempre acaba produciendo cáncer. Estamos sobrealimentados e infranutridos, ¿no? Eh, Exacto, este lo has definido, pero muy bien. Exactamente. Hemos nombrado antes a Linus Pauling, que sé que eres un gran admirador, premio Nobel de Química, premio Nobel de la Paz también, ¿no? De la paz también, sí, De la sí. Paz también. Y Linus Pauling he leído, preparando, como te decía al principio también para esto, que defendía cosas como reducir el estrés lo más posible, por supuesto no fumar, tener un trabajo que te guste, ¿no? Ahora todo el mundo utiliza el término japonés, el ikigai, bueno, pues él Ujú. simplemente decía un trabajo que te guste y tener una vida cotidiana que disfrutes, ¿no? Y luego incidía también muchísimo en la importancia de pasar tiempo con la familia, con amigos, disfrutar de las relaciones personales, que, bueno, cuando lo he leído me he dado cuenta de que prácticamente es el decálogo que defendemos también en Vida Potencial. Y una de las cosas en las que insistía muchísimo Linus Pauling es en lo que ya has nombrado, o ya has explicado antes, en reducir la ingesta de azúcar lo más posible. Sí, Eh, Insistía muchísimo. Me gustaría que ahondaras en esto y en el efecto Barbour. Por qué es tan importante? ¿Por qué él le daba tantísima importancia, premio Nobel en Química, sí, a, sí, dentro de lo posible, reducir la ingesta de azúcar a los mínimos? claro. El tema es que más o menos el 87%, del 87 al 90% de los tumores que conocemos, en un momento u otro, cambian su metabolismo, dejan de consumir oxígeno para producir energía y se pasan al consumo de otro tipo de moléculas, principalmente glucosa, o hay otras como la glutamina. Eh, ¿Qué ocurre? El producto, digamos, de desecho de la glucosa en la célula tumoral es el ácido láctico. Ese ácido láctico que la célula tumoral genera es expulsado fuera al estroma, digamos, de la célula, al espacio exterior, acidificando mucho, digamos, el entorno del tumor. Fíjate que en un cáncer de páncreas, cuando lo estamos viendo en un TAC o en un PEC-TAC, realmente lo que es tumor es el 10% de la masa que estamos observando. El resto es un estroma inmunoevasivo, es decir, es un entorno tan ácido, tan hostil, que ni siquiera nuestro sistema inmune puede acceder a él. ¿Por qué? Porque ese pH ácido hace que nuestro sistema inmune adquirido, los linfocitos, pierdan su conformación y pierdan su capacidad de reconocer a estas células tumorales. Con lo cual, ¿por qué es necesario bajar la ingesta de carbohidratos de glucosa? Es necesario alcalinizar, es necesario reducir este ácido láctico que la célula tumoral está expulsando al medio. De esta manera podremos conseguir algo muy importante, que nuestro propio sistema inmune sea de nuevo capaz de acceder al entorno del tumor. Es decir, convertir un entorno inmunoevasivo en un entorno inmunocompetente. De ahí la importancia en mi opinión, de reducir la ingesta de carbohidratos en las personas que están sufriendo algún tipo de proceso neoplásico. El problema de todo esto es que a pesar de la enorme cantidad de publicaciones científicas que ya está hablando de los beneficios, por ejemplo, hay un intermitente con la vitamina C para el tratamiento de tumores con mutación en el gen KRAS. Esto está publicado en una revista del grupo Nature. A pesar de todas estas evidencias científicas, se tarda muchísimo tiempo o se está tardando muchísimo tiempo en trasladar todo este conocimiento a la práctica oncológica clínica diaria, ¿no? Este es el problema. Pero efectivamente, en mi opinión, en base a las pruebas científicas ya publicadas, la reducción de la ingesta de carbohidratos es esencial para el tratamiento oncológico, ya sea en un hospital, ya sea en una clínica, ya sea donde sea, con las quimioterapias que sean.
Y desde el punto de vista preventivo, está claro que el azúcar es comida de cáncer, ¿no? Exacto, o sea, no tiene, una Coca-Cola, por ejemplo, tiene una enorme cantidad de azúcar. Tiene, parece que son más de 30 gramos de azúcar, que es casi la dosis diaria recomendada para un adulto. Claro, pensamos que un niño se puede tomar dos, tres, cuatro Coca-Colas diarias. Esto, evidentemente, no está bien. Está consumiendo muchísimo más azúcar de lo que corresponde a un niño de su edad, de su peso y de su desarrollo, ¿no? Entonces, es muy importante. A mí me parece que ahora mismo ha habido campañas enormes, se ha prohibido fumar en la mayor parte de establecimientos. Sin embargo, no veo ningún tipo de campaña que esté dirigida hacia la correcta alimentación, hacia la alimentación balanceada, porque o sea, todo el mundo puede hacer un exceso un día, 2 días, no ocurre nada. El problema es mantener una alimentación desbalanceada a lo largo del tiempo, porque entonces estamos generando las condiciones no solamente para desarrollar un cáncer, para desarrollar cualquier tipo de enfermedad de orden metabólico. El efecto compuesto funciona no solo en finanzas, funciona también en biología, ¿verdad? Tristemente, Hombre, para lo bueno es buena cosa, pero para lo malo exacto, puede ser muy exacto, peligroso, ¿no? exacto. ¿Cómo llegaste a este trabajo de investigación, Oscar? Porque no es un trabajo fácil, algo que la gente que no está en contacto con el mundo de la investigación, la mayoría de la gente no sabe esto, es un trabajo muy duro. Básicamente, Sí. vuestro trabajo es picar piedra todo el día para no encontrar nada. La Ujú. mayoría de los investigadores realmente no encuentran nada, ¿no? Y es un día tras otro y tras otro y seguir y perseverar. ¿Cómo acabaste con ese trabajo? ¿Qué te llevó a eso? Pues esto, la verdad, ocurrió a raíz de un suceso personal. Ah, En el año 2012, pues mi sobrino, pues él le detectaron con 5 añitos, le detectaron un cáncer, un meduloblastoma, un tipo de cáncer muy agresivo. Yo observé que empezó el tratamiento con las terapias habituales, radioterapia, quimioterapia. Me pareció que disponíamos de muy poco armamentario para hacer frente a este tipo, a esta enfermedad tan grave. Me parecía que faltaban soluciones terapéuticas, me parecía que estábamos todavía un poquito matando moscas a cañonazos. Eh, entonces, investigando, no leyendo solamente los artículos, un científico tiene que estar informado y debe leer los artículos científicos que están publicando diariamente, ¿no? Lo último de lo último. Pero en mi caso, yo hice un poquito lo contrario, fue investigar qué artículos científicos había publicados ya sobre el tema que proponían soluciones distintas, pero cuyos caminos habían sido dejados, abandonados, apartados. Y ahí fue como di con el artículo de Linus Pauling y el doctor Iwan Cameron, publicado en PNAS en 1976, y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Entonces yo quise comprobar por mí mismo si efectivamente la vitamina C tenía un efecto antitumoral o no, si era capaz de destruir células tumorales en concentración farmacológica, y para mi sorpresa observé que sí, que la vitamina C en concentraciones farmacológicas sí puede conducir hacia la destrucción de la célula tumoral. Lo interesante es saber cómo lo hace y por qué esta acción es, digamos, selectiva de célula tumoral y no está afectando a las células normales. Es un tema apasionante y desde entonces me dedico a esto. ya. También he leído por algún sitio que te dijeron que ibas a arruinar tu carrera por dedicarte a esto. ¿Es eso cierto? Sí, 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 es cierto, Habría que sí, definir sí. arruinar, ¿no? Quizá precisamente ahora estás teniendo éxito más que antes, quizá, no lo sé, pero... Es, digamos, es lógico, ¿no? Porque, digamos, el retomar este camino que parecía aparentemente abandonado en los años 80 y volverlo a sacar a la palestra, claro, cuando tienes a la Clínica Mayo diciendo que esto no funciona, eh, te granjea desconfianzas, te granjea. Lógicamente, yo creo que las personas que me dijeron que iba a tirar mi carrera científica a la basura, yo creo que me lo dijeron con buena intención. Yo creo que dijeron, no, Oscar, esto está aprobado, no funciona. Claro, yo recomiendo siempre, yo creo que la experiencia es una cosa que nadie te puede contar, la tienes que vivir por ti mismo. Entonces, al estudiar en profundidad los artículos científicos,
al estudiar en profundidad los artículos también publicados por la Clínica Mayo, te das cuenta de que no es tanto así. O sea, realmente la Clínica Mayo cometió ciertos errores de bulto a la hora de tratar de repetir estos ensayos clínicos y entonces consideré que ahí había un fallo de base muy importante. Entonces sí, es comprensible que al proponer una vía distinta de investigación o retomar una vía que aparentemente estaba abandonada, pues generas desconfianza, ¿no? En un principio. Ojo, yo no digo que la vitamina C sea la solución del cáncer, lo que digo es que es una molécula con un potencial enorme para el tratamiento del cáncer, tanto sola como en combinación con otro tipo de moléculas. Pero que esto hay que estudiarlo y hay que estudiar la vitamina C y muchas otras moléculas naturales con la misma profesionalidad, con los mismos medios, con la misma financiación que ahora mismo cuenta el estudio, por ejemplo, de la inmunoterapia. Desgraciadamente, no existen estos medios para investigar el potencial del antineoplásico de la vitamina C, ni para estudiar el potencial antineoplásico de otras moléculas como podría ser la berberina. Hace no mucho, hablando con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, comentábamos sobre, yo le dije, usted se toma una manzanilla cuando tiene una mala digestión. Y él me dijo que sí, que efectivamente. ¿Sabe usted cómo funciona la manzanilla? ¿Por qué le mejora? Y dice, no lo conozco. Digo, yo tampoco. El problema es que sabemos que la manzanilla funciona, pero ¿por qué? ¿Por qué funciona? ¿Cuáles son las moléculas implicadas en este proceso de mejora? ¿Cuáles son los mecanismos moleculares? Vamos a hablar de a qué genes está afectando la manzanilla. Vamos a ver qué alteraciones epigenéticas está modulando. Vamos a ver qué enzimas está favoreciendo y qué enzimas está inhibiendo. Yo creo que este es el nivel al que hemos de llegar en la investigación de las moléculas naturales. Pues al final David ganó a Goliat. O sea que la cosa es seguir perseverando, Óscar. Pues muchísimas gracias, Jesús. Oye, gracias por tu tiempo. Nos ha costado un poquito. Primero, la primera vez que entramos en contacto fue hace casi Sí, 5 años ya. sí, me acuerdo, Pero, sí. pero al final aquí estamos. Nos ha costado un poquito también técnicamente conectar, pero fíjate que finalmente todo está bien, lo que bien acaba, ¿no? Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido y bueno, si con esto se consigue un poco despertar, porque yo creo que la investigación de las moléculas naturales tiene que partir también digamos, de la sociedad, ¿no? La sociedad tiene que demandar este tipo de investigación. Actualmente no la demanda porque la desconoce, entonces es muy necesario dar a conocer este tipo de artículos científicos, este tipo de pruebas académicas, este tipo de... El problema es que muchas veces efectivamente se mezclan datos reales con datos no científicos o no suficientemente contrastados y esto enturbia un poco este tipo de investigación. Pero bueno, esto ha ocurrido no solamente con la investigación de la vitamina C, sino con la investigación de cantidad de moléculas que actualmente están siendo utilizadas en la práctica diaria del cáncer. Mm. Pues el trabajo sigue, Óscar. El El trabajo trabajo sigue. continúa. El trabajo continúa. Oye, muchas gracias por venir a charlar un poquito con nosotros y vamos a ver. Espero que la respuesta sea positiva a este podcast y Pues ya, vamos, ojalá, ojalá. seguro que sí. Y si vemos que la respuesta es buena, pues quizá podemos hacer una segunda parte y seguir hablando de Linus Pauling. Estupendo, Jesús, sí, sí, me encantaría. Muchas gracias, Oscar. A ti, Gracias por tu tiempo. un abrazo. Un abrazo.